Gálatas capítulo 5. Vamos a leer solamente un versículo y sobre ese versículo estaremos el día de hoy compartiendo tres puntos que yo espero que puedas tomar nota de ellos para que en la medida en que pasa la semana tú puedas estar meditando. Gálatas capítulo 5, versículo 1 lo va a leer en la versión de las Américas. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Hemos titulado al sermón del día de hoy, Avancemos hacia la madurez espiritual. Avancemos hacia un crecimiento espiritual. Avancemos a una mayor santidad. Avancemos a un mayor conocimiento de Dios y avancemos a un mayor abandono de nuestro amor por el mundo. Eso es prácticamente, en resumen, lo que el día de hoy queremos estar compartiendo. El domingo pasado, Quique nos habló acerca del hermoso pasaje de Juan con Jesús y Nicodemo, haciéndonos ver la necesidad del hombre por nacer de nuevo. Y esta necesidad de nacer de nuevo es porque si el hombre no nace de nuevo por el Evangelio, la eternidad que le espera es sufrimiento, la eternidad que le espera es estar alejado de Dios, en el lago de fuego que arde para siempre. Pero veíamos cómo ahí Jesús es aquel dador de la vida y que su Espíritu Santo es el que infunde la obra de nuevo nacimiento en nosotros. Entonces, quiero como querer unir, ¿verdad?, lo que Quique habló el domingo pasado con este tema. La mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, probablemente tenemos ya muchos años de ser cristianos. 10, 15, 20 años. A lo mejor unos tienen poquito, un año. A lo mejor alguien tiene menos, ¿verdad? Un mes, una semana. O a lo mejor habrá alguien que aún no haya nacido de nuevo. Y eso a pesar de tener años en la iglesia. Eso lo vimos con Nicodemo, un hombre entendido en las Escrituras, pero que no era nacido de nuevo. Uno de los grandes problemas que se presentan en los cristianos de la actualidad es que nos caracterizamos por ser cristianos estáticos y pasivos. No nos gusta movernos a la acción. No nos gusta que la palabra nos incomode. No nos gusta que la palabra nos dé verbos imperativos donde tengamos que hacer algo. Porque hemos vivido una vida satisfecha con lo que tenemos. Porque vivimos un cristianismo que está satisfecho con el mucho o poquito conocimiento que tengamos de Dios. No nos es necesario, y no porque no nos sea necesario, sino que no queremos conocer más acerca de Dios. Y caemos en una postura estática, en una postura pasiva donde, pues con que yo sepa que Cristo murió por mí, que Él pagó por mis pecados, me es más que suficiente. No necesito, pastor, ni involucrarme en la iglesia. No necesito, pastor, pero lo que usted nos dice de tener un devocional todos los días, de buscar a Dios en oración. Yo estoy contento con lo que tengo. Y muchos cristianos el día de hoy así vivimos. Llegamos a Cristo, ¿verdad? Él obra la regeneración, nos da vida en nuestro espíritu y parece que no hay más. Pareciese como que el Evangelio y toda la obra de Cristo se reduce a sé salvo y punto.
Nos hemos vuelto cristianos que vivimos de los recuerdos. ¿De cuáles recuerdos? Vivimos de los recuerdos de lo que Dios hizo atrás en nuestras vidas. Vivimos de los recuerdos de lo que Dios hizo en la primera iglesia en la que yo lo conocí. Vivimos de los recuerdos de nuestra conversión, ¿verdad? Hace 20 años. Y creemos que el mover de Dios en aquel tiempo cuando nos salvó, o creemos que lo que muchos llamamos nuestro primer amor, ¿verdad? Nuestra pasión por Dios de aquel tiempo, para estos días ya no debe de ser igual. No sé, como que a veces no, creemos que Dios es igual de fluctuante que nosotros. Creemos que el Dios que me salvó y que me mostró de su gracia ha sido igual de apático que yo durante todo mi caminar cristiano. Nos hemos vuelto cristianos que hacemos hoy exactamente lo mismo que hicimos ayer, por la única razón que eso mismo lo hicimos antier. Y nunca avanzamos hacia una madurez espiritual. Somos cristianos conformistas. Pareciese que conforme va pasando el tiempo, nuestra vida se queda estancada en el pasado. Y se nos ha olvidado que después de que Dios nos impartió de su vida, nos impartió vida, nos dio a su Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros, el cual nos mueve, mi hermano, o nos debería de mover a una madurez en nuestra vida espiritual, en un avanzar en nuestra vida de santidad, en un avanzar en nuestra vida cristiana. ¿No te has percatado muchas veces de que llevas muchos años de cristiano y sigues batallando con el mismo pecado? Una y otra y otra y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué será? Porque es que no salimos del atorón. ¿O porque es que hemos vivido cristianismos pasivos? ¿Por qué creemos que el Espíritu de Dios que Él ha implantado en nosotros también es pasivo? Él quiere que tú y yo, mi hermano, vayamos hacia un mayor conocimiento de Él, a que crezcamos en carácter, a que crezcamos en conocimiento de su voluntad. Ve conmigo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Versículo 15, perdón. Ve el llamado de Dios que hace a aquellos que han nacido de nuevo. Dios hace un llamado a aquellos hombres y mujeres que han puesto su fe en Jesús. Y con este mandato que vamos a ver, yo quiero que tú y yo podamos ver como en un espejo. Fíjate, el pasaje dice lo siguiente: como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos cada vez que vienes a la iglesia. ¿Sí dice así, verdad? Así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos cada vez que te topes con un cristiano, para que no te diga que eres hipócrita. Así dice. ¿Cómo dice el texto? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Si el pasaje nos dice que seamos santos como el que nos llamó es santo, quisiera yo pensar que entonces, si tú y yo nos pusiéramos enfrente de un espejo, ¿qué deberíamos de reflejar? La santidad de Dios, ¿verdad? Porque el pasaje nos dice, sed santos como Él es santo, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Al parecer, mi hermano, estas palabras que el Señor habló en Levítico
en el capítulo 11, versículo 44, al pueblo de Israel, y que después el apóstol Pedro nos está a nosotros recordando, se ha quedado en el rincón de nuestras mentes y en el rincón de nuestra vida. Hemos tomado el llamado de Dios a vivir vidas santas, a ser como Él, y lo hemos tomado y hemos llegado a nuestras casas y lo hemos puesto donde colocas los trofeos del boliche, del frontón o del deporte que tengas. Hemos tomado este llamado y lo hemos puesto ahí. Y pasamos vez tras vez y decimos, qué santo es nuestro Dios. Pero se nos olvida que ese mismo llamado es para nosotros. En estos tiempos nos encontramos con muchos cristianos estancados y estáticos, cristianos que en su andar, en su vida cristiana, muchos ya deberían de ser maestros. Muchos ya deberían de estar trabajando para la obra del Señor por el tiempo que llevan de conocer de Cristo. Fíjense cómo lo cita el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Pues aunque ya deberías de ser maestros, otra vez tienes necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, ¿por qué? Por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Muchos de ustedes ya deberían de ser maestros. Pero dice el autor, pero es necesario volverles a decir los principios elementales de la fe cristiana. Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados. La justificación viene por Él, no por las obras. El desafío entonces que se presenta es cómo conseguir o cómo hacer que nuestra vida cristiana pase de ser un cristianismo común. Y digo común porque la mayoría de nosotros somos así. Si fuéramos cristianos normales, no habría necesidad de poner una etiquetita y decir somos cristianos comunes y corrientes, pero no somos cristianos normales. ¿Cómo hacer que nuestra vida salga de un cristianismo conformista y un cristianismo apático a un cristianismo que vive su vida para la gloria de Dios? ¿Cómo salir de mi cristianismo apático a una vida donde todo lo que yo haga realmente refleje la gloria de Dios? Una vida donde podamos decir, igual que el apóstol Pablo, acompáñenme ahí en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Un cristianismo, mi hermano, donde el día de hoy, y esta es mi intención con esta enseñanza, que tú y yo podamos exclamar de la misma manera que el apóstol Pablo lo está haciendo en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, aquí, en mis huesitos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y quiero que veas cómo esta exclamación de Pablo no solamente nos lleva a pensar, para mí el vivir es Cristo, porque estoy juntamente crucificado con Cristo y ahora Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe
el pasaje, Pablo nos permite ver dos cosas de cómo es que Cristo o cómo es que la vida de Cristo debe estar encarnada en nosotros. Fíjate bien, voy a volver a leer el verso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y me amó a sí mismo por mí. Nuestra vida cristiana debe de ser una vida de entrega y de amor al Señor. Cuando tú y yo hemos nacido de nuevo, cuando el Espíritu de Dios ha entrado en nuestras vidas y hemos sido regenerados, ahora nuestra vida es para Él. El apóstol Pedro, creo que es en la primera carta o en la segunda, no recuerdo, dice: lo que has vivido antes de llegar a Cristo Jesús te es suficiente para haber pecado. Ya lo que viviste antes de que llegara el tiempo, cuando conoces a Cristo, ya es suficiente. Ahora te es necesario vivir para la gloria de Dios. Pero a veces eso no es una realidad en nuestras vidas, en nuestros cristianismos. ¿Por qué? Porque ni amamos a Dios como Él nos ha amado, ni nos entregamos como Él se entregó. Esto me llevó a pensar o a sacar la siguiente frase. Aquel que dio todo en la cruz, aquel que dio a su propio Hijo y que nos ama, ¿le estamos entregando todo lo que somos así como Él lo hizo? ¿O simplemente le estamos entregando las migajas que nos sobran de nuestra vida? Poncho ahorita que subió, leyó un pasaje en Apocalipsis donde dice: tú eres digno de todo. Cuando nosotros estamos amando a Dios, cuando tú estás entregando tu vida a Cristo, ¿le estás amando y entregándote como Él se entregó? ¿O diariamente le ofreces las migajas que nos sobran de nuestro diario vivir? Señor, pues nada más me queda esto. Y quédate satisfecho con eso, Dios. ¿Por qué entonces es que como cristianos no avanzamos en nuestra madurez cristiana? ¿Por qué es que no empezamos a elevar el vuelo en nuestra carrera? ¿Por qué titubeamos en nuestra entrega al Señor por completo? ¿Por qué somos personas de doble ánimo? ¿Por qué no crecemos en gracia? ¿Por qué no crecemos en conocimiento de Dios? ¿Por qué no crecemos en piedad? Porque estamos a gusto como estamos. Nos sentimos satisfechos con lo poquito o mucho o nada que conocemos acerca de Dios. ¿Y por qué no nos esforzamos entonces por ser más como Él? Alguien puede decir: Cristian, es que esto es complicadísimo. Ve conmigo a Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. No es difícil, mi hermano, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Y esto es algo que en las iglesias de la región, en las iglesias que estaban en la región de Galacia, se toparon con varias gente. Pablo está hablando aquí a unos hermanos que conocían ya del Evangelio, hombres piadosos, mujeres que amaban al Señor, pero que empezaron a sentirse satisfechos con lo que tenían, y no incluso nada más satisfechos. Empezaron a olvidarse del Evangelio. Empezaron a creer otro evangelio. Y dice Pablo: y no es que haya otro evangelio, sino que hay gente que lo quiere distorsionar.
Y en la carta a los Gálatas, nosotros encontramos personas como tú y como yo, que han creído en el Evangelio, pero que conforme fueron avanzando en su vida cristiana, se empezaron a topar con gente que quería perturbarlos. Eso lo vemos en el versículo 7 del capítulo 1. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó, de Dios quien los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y el día de hoy nos encontramos con gente que te quiere enseñar cualquier cosa con tal de que lo sigas. Quieren hacernos, quieren enseñarnos, quieren cautivar nuestras mentes. Y si tú eres un cristiano débil en tu fe, es fácil que te muevan. Si tú no tienes tu corazón arraigado en Cristo, en las verdades de la Escritura, es fácil que te muevan. Y Pablo le está diciendo, en su vida cristiana ustedes fueron llamados por Dios, pero me maravillo ahora que haya gente que les enseñe otra cosa que no está arraigada en la Escritura, como si hubiera otro evangelio. Conforme fue avanzando sus vidas, se toparon ahora con falsos hermanos dentro de la misma iglesia. Acompáñame al capítulo 2, versículo 4. Dice en el versículo 4, dice, y esto, versículo 3 para que entendamos, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, ¿en dónde? En la iglesia, que trataban de espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos una vez más a esclavitud. No era fácil. Así como el día de hoy no es fácil, ¿verdad? Que crezcamos tan rápido, hay obstáculos. Estos hermanos empezaron a topar con esta gente. Unos fueron externos, pero otros eran internos, en la misma iglesia. Gente legalista, gente que no entendía la gracia de Dios y que no quería dejarlos avanzar. Ellos querían regresarlos a una esclavitud de la cual Cristo ya los había hecho libre. Otros vieron hermanos maduros en la fe actuar de una manera tan hipócrita que fueron llevados por ellos. El caso fue Bernabé. Dice Pablo que cuando llegó a Antioquía habló con Pedro porque era de condenar la actitud que él estaba haciendo al comportarse de manera religiosa. Cuando vio llegar a los judíos, ya no quiso juntarse con los gentiles y dice que Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Pedro, al apóstol. A tal punto que ellos mismos fueron arrastrados. Entonces, al parecer, estas cosas estaban influenciando el crecimiento en la vida de los cristianos en Galacia, en su madurez, en su obediencia a la palabra, de a tal punto que ve conmigo en el capítulo 5, ve la exhortación que Pablo les hace. Capítulo 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? La Nueva Traducción Viviente lo escribe así. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? O Palabra de Dios para Todos, me gusta todavía más, está más sencilla. Dice, ustedes corrían muy bien. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino de la verdad? ¿Qué impide? ¿Qué estaba impidiendo que estos hombres se mantuvieran en la fe en Jesús? ¿Qué estaba impidiendo que estos hombres, que dice Pablo, comenzaste bien,
Yo los vi cuando yo les compartí el evangelio. Vi cómo unos aceptaron a Cristo, cómo abandonaron sus ídolos, cómo se volvieron al Señor. ¿Qué les ha pasado? Porque es que ahora me encuentro con cristianos que no crecen, que no avanzan. ¿Qué les está impidiendo? ¿Qué les está estorbando? Dice Pablo. Dejemos de ser cristianos que se conforman, mi hermano, con un buen sermón dominical. Vayamos más allá del arrepentimiento de los pecados y corramos a vivir una vida de profunda entrega y devoción y de amor al Señor. Vamos a ver ahorita en nuestro pasaje cómo el problema que todavía vemos en nuestras vidas cuando no crecemos es algo bien sencillo. Seguimos amando al mundo. Seguimos amando al mundo. Seguimos amando a nuestros propios ídolos. Seguimos amando nuestros propios deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que estamos desperdiciando nuestras vidas. Porque hemos hecho a un lado el evangelio de nuestra salvación por correr en pro de nuestros deseos. Por eso no avanzamos en nuestro cristianismo. El profeta Ezequiel nos describe perfectamente bien a todos los cristianos de estos siglos. Vean conmigo Ezequiel 33, versículo 31 y 32. Está hablando y dice: y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío. Aquí ustedes están sentados, ¿verdad? Y yo estoy hablando. Dice: vienen a ti como vienen al pueblo y se sientan delante de ti como pueblo mío, y oyen tus palabras y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, porque de la abundancia del corazón abra la boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. He aquí, tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene voz hermosa y toca bien un instrumento. He aquí, vienen a escucharte porque dicen: qué bonito predica. Ve, qué hermosa palabra. Precioso sermón. Gloriosa alabanza. Vienen a ti porque tú eres para ellos como aquel que canta bien y que toca un instrumento bonito. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué debemos hacer para avanzar a nuestra madurez espiritual? Tenemos que hacer tres cosas. Si vamos a nuestro pasaje, y del versículo 1 del capítulo 5 vamos a ver nosotros tres pasos que tú y yo como cristianos debemos de hacer para avanzar en nuestra vida cristiana. Tres pasos que tú y yo debemos de hacer para salir de nuestro cristianismo apático, pasivo, en el cual nos encontramos. Paso número 1. Reconoce que eres libre por Cristo Jesús. Reconoce tu libertad que tienes en Cristo Jesús. Miren, antes de que Pablo escribiera estas palabras en el versículo 1, en el capítulo 1, 2, 3 y 4, Pablo habló de una sola cosa: justificados por la fe estamos en Cristo, no por las obras. No hay ninguna obra que nos pueda salvar, solamente Jesús. Solamente Cristo hemos estado unidos a Él. Les empezó a hablar a los Gálatas y les dijo:
Ya no son esclavos, son hijos. El Espíritu de Dios está sobre ustedes. Cristo pagó por sus pecados. Cristo, es más, se hizo maldito, llevando la maldición que nos tocaba por el incumplimiento de la ley, para que ustedes fueran libres, para que fuéramos libres. Las raíces del cristiano deben estar arraigadas en el Evangelio. Deben estar firmemente arraigadas, amarradas, no sé cómo le quieras poner, el título que le quieras poner, en el Evangelio, cimentadas en el Evangelio, justificados por la fe, no por las obras, libres de la condenación, libres de la maldición, del incumplimiento que la ley nos imputaba, declarados libres. Y es lo primero que Pablo les quiere llevar a recordar. Verso ahí en el 1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. ¿De qué nos hizo libres? ¿De qué nos hizo libre Cristo? Nos hizo libres de la ley. Nos hizo libres de la condenación. Romanos capítulo 5, versículo 1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nos hizo libres de la ira de Dios, la cual estábamos acumulando por no creer en el Evangelio. Nos hizo libre de la tiranía de Satanás. Nos hizo libres de la culpa y del poder del pecado. Nos hizo libres de pasar una eternidad en el infierno. Si logras captar las consecuencias de tu salvación, muchas veces reducimos el Evangelio, mis hermanos, a la vida eterna nada más, a ese concepto. Ya tengo vida eterna. Pero no logramos entender y comprender todo el cuadro completo de lo que es nuestra salvación en Cristo Jesús. Y dice Pablo, entiendan que Cristo ya los hizo libres. Ya no son esclavos, ahora son hijos, y no solamente hijos, son herederos de la promesa, y no solamente herederos, el Espíritu de Dios está en ustedes. Pero esta libertad es más que un estado de liberación de todo aquello que tiene que ver con esclavitud que se genera a causa del pecado. Es una libertad a que vivamos una nueva vida en el Espíritu. Acompáñame a Romanos capítulo 6, versículo 4. Por eso es que quiero que veamos cómo nuestra salvación no solamente es que Dios te hizo salvo y ya tienes vida eterna, ya puedes vivir aquí en este mundo como lo has estado o hemos estado viviendo hasta ahorita. Ve el propósito. Romanos capítulo 6, versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en novedad de vida. Tu salvación, mi salvación, implica más que el simplemente decir, soy salvo del infierno y tengo la vida eterna. Nuestra salvación implica una nueva vida en Cristo y una nueva vida hacia la madurez, una nueva vida hacia la santidad. Pero tú y yo no podemos avanzar hasta que no entendamos que ya no estamos atados al pecado. Cristo nos ha hecho libres. Fuimos libres de la esclavitud para convertirnos, ¿sabes en qué? En esclavos de Dios. Si has leído el Éxodo, en el Éxodo se nos narra una historia. Un pueblo que estaba sujeto a esclavitud en Egipto, un pueblo sobajado, un pueblo castigado, un pueblo maltratado, un pueblo que en su tiempo levantó un clamor y el Dios de los cielos los escuchó.
Ese Dios creador levantó a un libertador, se llamaba Moisés. Y Dios le dio una palabra, todos conocemos la historia, las plagas, etcétera, etcétera. Pero el propósito de la liberación del pueblo de Israel era sacarlos de la esclavitud para llevarlos a otra esclavitud. Los sacó de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la esclavitud a Cristo. Ve conmigo en Éxodo capítulo 3, versículo 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Si nos va haciendo clic que nuestra salvación implica más que el simplemente ser salvos de la ira de Dios, que nuestra salvación implica más que el simplemente venir a la iglesia. Somos llamados a una vida santa, a madurar, a crecer, a no ser bebecitos. Entonces, punto número 1, reconoce tu libertad en Cristo. ¿Y cómo es eso? Si tú has creído en el Evangelio de Jesucristo, si has experimentado en tu vida la regeneración, tú eres libre. Tú has sido libertado o liberado. Ya no eres esclavo. La pregunta es, si ya no somos esclavos, ¿por qué nos aferramos a la esclavitud una vez más? Segundo punto que debemos hacer. Ahí mismo en el versículo 1 del capítulo 5. Lo voy a volver a leer. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Ahí está el primer punto. Reconoce, ya eres libre, ya no eres esclavo. Por tanto, permaneced firmes. Y aquí viene el segundo paso que nos toca hacer. Y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. ¿Cómo lo queremos presentar este punto? Abandona por completo el mundo. Abandona por completo el mundo. Porque es posible llegar a ser un buen religioso en la iglesia y no abandonar el mundo por completo. Es muy fácil ser un religioso piadoso y no abandonar el mundo por completo. Esto es muy común hoy en nuestros días. ¿Cómo lo vemos? Porque encontramos cristianos en lugares donde se supone que no encontrarías un cristiano. Porque encontramos cristianos diciendo y actuando de una manera donde se supone que un cristiano no hablaría ni actuaría. Porque encontramos cristianos anhelando las mismas cosas que anhela el mundo, los mismos placeres y los mismos deseos con tal de sentirse bien con ellos mismos. Porque encontramos cristianos cumpliendo con actividades religiosas y dar la apariencia de piedad de que han dejado el mundo exterior, pero por dentro lo siguen amando. Por eso es que nos es necesario abandonar. Ve lo que dice Isaías 29:13. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras, con sus instrumentos cada domingo,
a las 11 de la mañana y me honran con sus labios, pero alejan de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¿Por qué levantas tus manos cuando adoras? No, pues es que en la iglesia los levantan. No la tenemos que levantar. Sí, levántalas. Pero ¿por qué las levantas? ¿Me explico? Hay muchas cosas que aprendemos de tradiciones. Hijo, los domingos hay que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tu abuelita me enseñó, ¿verdad? A misa de 10. Y si no llegamos a la misa de 10, a la de las 6 para que nos cuente. Tenemos que aprender a abandonar por completo el mundo. Fíjense, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice lo siguiente. Pablo escribiéndole a Timoteo, le dice, Timoteo, debes de saber esto. Aquí nos van a dar una lista, mi hermanito. No es exhaustiva, pero sí bien podría funcionar como un checklist para tu vida. Dice lo siguiente. Timoteo, debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes con Dios y con los padres, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Verso 5, punto y coma. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales, ¿qué dice? Evita. Esta manera de vivir era muy común en el siglo XIII. Había unas monjas que se habían alejado del mundo para volverse completamente al servicio de Cristo. Pero en su interior no era así en realidad. Así que unos hombres piadosos que querían servirles de tal manera que ellas pudieran vivir de una manera interna la vida externa que ellas creían que estaban viviendo. Y estos hombres, con amor y con gran compasión, les escribieron una carta. El autor de la carta se llama Walter Hinton y les escribió lo siguiente: ustedes han salido del mundo y se han encerrado en sí mismas y se han vestido con cierto traje tradicional que indica que se han separado del mundo. Ahora tengan cuidado de no llevar al mundo dentro del convento de monjas y ser tan mundanas allí como lo son afuera en la calle. Recuerden que abandonar al mundo en sus corazones es lo que las separa del mundo. No es que te tengas que separar de aislarte en una burbujita. No. Vivimos aquí trabajamos, aquí comemos en este mundo. Aquí estamos esperando que el Señor Jesucristo regrese por nosotros. Pero sí debemos de tener cuidado de pensar de que como ya estamos separados del mundo espiritualmente, como ya soy cristiano y el Espíritu de Dios me ha dado vida, no me tengo que alejar y no me tengo que separar de mis malos hábitos, de mis conductas pecaminosas e incluso de personas que me llevan a pecar. Revisa por favor conmigo Proverbios capítulo 1.
Y con eso quiero traer un entendimiento, más bien no quiero ser claro. El pasaje que voy a citar y lo que voy a decir de que a veces nos es necesario separarnos de gente que nos lleva a pecar es para cuidar nuestras vidas. Y más si no estás firme en la fe, es fácil que te tumbe. Cuando estás bien arraigado en la fe, no vas a hacer lo que ellos quieren. Y ve lo que dice Salomón. Proverbios capítulo 1, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, ve con ellos. Eso dice. ¿Qué dice? No consientas. Versículo 15 de ahí mismo. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y a derramar sangre se apresuran. Apartarnos del mundo muchas veces te va a llevar a que te tengas que separar de gente que no te bendice. Tú bendices a ellos, tú les estás compartiendo, tú estás siendo de impacto para sus vidas, mantente ahí, porque serás tú quien los cambie. Pero eso no quiere decir que me hago a ellos para ganármelos. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Hablando una vez más de cómo tenemos que quitarnos del mundo. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendiste, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. De los ingenuos. Pues es necesario que tu mente sea saturada con la palabra, mayor conocimiento de Dios. Y no solamente nos tenemos que a veces separar de personas, tenemos que cuidarnos. Hay conductas que nosotros tenemos que abandonar. Efesios capítulo 4, ya no lo busquen, lo van a proyectar. Efesios 4, versículo 22. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, despójate del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Despójate. Colosenses capítulo 3, versículos 9. Desecha al viejo hombre con sus malos hábitos. Si tú no abandonas por completo el mundo, no podrás avanzar a una vida cristiana madura. Es muy incongruente de que alguien que ha sido libre y que goza de la libertad en Cristo quiera volverse a someter al yugo de esclavitud. Es algo ilógico. Estaba buscando un pasaje aquí mismo en Gálatas, nada más que ya se me perdió. Déjenme. Ya. Vayan al capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. ¿Ya lo tienen? Dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías por naturaleza a los que no son dioses. Aquí nos está presentando ¿qué? Nuestra naturaleza pecaminosa. En otro tiempo, no conocíamos a Dios, servíamos por naturaleza
a otros dioses o por naturaleza, servías a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora, conociendo a Dios, o sea, ya tu conciencia ha sido informada por quién es Dios. Y aquí Pablo trae algo hermoso. O más bien, siendo conocidos por Dios. Esto es lo importante. Lo importante en nuestras vidas no es que tanto conoces de Dios, sino que Dios te conozca a ti. Hace entonces una pregunta. Si ya conoces a Dios, después dice, bueno, si ya eres conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice Pablo, no puedo entender cómo es que siendo libres, cómo es que conociendo a Dios, cómo es que Dios te conoce a ti, quieras regresar a la esclavitud. Abandona este mundo. Ponte a pensar esto. Se le aparece Dios a Noé, haz una arca porque va a venir el diluvio. Y imagínate el pensar de Noé de esta manera. Bueno, Señor, dejaré este mundo en espíritu. Pero yo en espíritu me voy a subir al arca que tú me estás diciendo que haga. Estoy abandonando el mundo en espíritu, Dios. No es ilógico. O sea, se tuvo que subir. Imagínate a Abraham, cuando Dios le dijo, Abraham, deja tu tierra y tu parentela, y que Abraham le hubiera dicho, sí, Señor, dejaré a mi tierra y a mi parentela en el espíritu. Pero aquí me voy a quedar. En Ur de los Caldeos, en una tierra pagana, llena de ídolos. Pero mi espíritu, Dios, ya los abandoné aquí. A veces hay que abandonarlos físicamente. ¿Cuál es el mundo que debes de abandonar? ¿No es este mundo físico? ¿No es tu trabajo? ¿No es tu escuela? ¿No es alguna actividad física que hagas? Abandona todo aquello que se ha convertido un ídolo en tu corazón. Abandona todo aquello que demanda de ti tu adoración, tu devoción y toda tu fe. Abandona los deseos de los ojos. Abandona la arrogancia de esta vida. Abandona el robo, el chisme, la mentira, el orgullo. Abandona la fornicación. Abandona la promiscuidad sexual, las borracheras, los pleitos, las rivalidades. Abandona la falta de amor a tu prójimo. Abandona la pasividad. Abandona los oídos sordos por la palabra. Abandona el corazón endurecido por obedecer al Señor. Ese es el mundo que tenemos que abandonar. Porque hemos sido puestos en este mundo para ser sal y luz. Pero quieres avanzar, tienes que abandonar el mundo. Y por último, regresemos a nuestro pasaje, ahí al versículo 1 de Gálatas 5. Paso número 1, reconoce tu libertad en Cristo. Paso número 2, abandona por completo al mundo. Paso número 3, lo leemos en el versículo 1, ahí mismo del pasaje. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes. O dicho en palabras mías, vuélvete por completo al Señor. Abandona por completo al mundo y vuélvete por completo al Señor tu Salvador.
Esta es la clave para avanzar hacia una madurez espiritual. No solamente abandonar el mundo, sino volvernos a Dios, a abandonarnos a sus pies, a su palabra, a que Él sea quien satisfaga nuestra alma, a que como mujeres y como hombres podamos encontrar nuestra identidad en Cristo, que Él satisfaga todo lo que somos. Desgraciadamente vivimos a veces vidas insatisfechas. Y a mí se me viene por completo, o se me viene a mi mente siempre que hablo de esto, Cornelio, en Hechos. Este hombre dice que cuando creyó en el Evangelio, se llenaron de gozo. Toda su satisfacción fue en Cristo Jesús. Volvámonos al Señor, es el único en quien vamos a encontrar verdadera libertad y verdadera satisfacción para nuestra alma. Ve lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro 1, 8 y 9 dice: a Jesucristo, quien sin haberle visto, le amas, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Pero ven el versículo 8, en el cual os regocijáis. El Señor era el gozo completo de nuestras almas. ¿Por qué es que buscamos las cosas de este mundo? ¿Por qué es que alguien puede abandonar la fe? Porque no ha nacido de nuevo, punto número 1. Ese es el principal. La otra es porque buscan los deseos de este mundo. Dice Jesús, no lo busquen, en Mateo capítulo 6. Dice: los gentiles buscan las cosas de este mundo, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidades de cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que cuando Dios nos dice que dejemos el mundo y que nos volvamos a Él, lo podemos hacer. ¿Sabes por qué sí te puedes volver a Dios? ¿Saben por qué sí nos podemos volver a Dios? Porque somos libres. ¿Sabes por qué sí puedes abandonar y sí podemos abandonar este mundo? Porque somos libres. Cuando no queremos es cuando amamos más a Dios, más al mundo, perdón, que a Dios mismo. Vuélvete por completo al Señor. Deuteronomio 4:24 dice: pero desde ahí me buscarán. De ahí buscaréis al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando tú y yo, mi hermano, nos volvemos a Dios, cuando le damos la espalda al mundo, entonces Dios empieza a producir nuevos deseos en nosotros, nos ayuda para que andemos en sus caminos, para que encontremos deleite. Mira, acompáñame en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Deuteronomio 10, versículos 12 y 13 dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que le temas, que andes en todos sus caminos, que le ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 13. Y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno para tu bien. ¿Por qué podemos andar en sus caminos? Porque Él ha puesto su espíritu en nosotros y Él hará que cumplamos cuidadosamente sus ordenanzas. ¿Quieres crecer como cristiano? ¿Quieres avanzar en tu vida cristiana? ¿Quieres avanzar en tu vida de santidad? Agradece al Señor la libertad que te ha dado en Él. Abandona por completo el mundo.
y abandónate a los pies de tu Salvador. Termino con estas preguntas. ¿Qué estamos dispuestos a dejar, a sacrificar o a entregar en las manos del Señor para poder avanzar en nuestra vida en Cristo? ¿Qué estás dispuesto a dejar para que avance tu vida cristiana? Otra pregunta: ¿qué te está impidiendo obedecer a la verdad? ¿Qué te está impidiendo que abandones el mundo y te entregues al Señor? ¿Qué es lo que te tiene atrapado, que no te permite avanzar a una madurez espiritual? ¿Qué es lo que te está impidiendo que tu relación con el Señor crezca? Y dejemos de ser cristianos pasivos y estáticos que avanzamos hacia una madurez espiritual. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, cuando exploramos nuestras vidas a la luz de tu palabra, nos encontramos, Señor, nos encontramos con vidas, Señor, pasivas, con vidas estáticas, con vidas que no avanzan, con cristianismo, Señor, inmaduros. Señor, pero hoy queremos, Señor, hoy queremos avanzar. Hoy queremos crecer, Señor. Hoy queremos madurar. Perdónanos, Señor, si hemos sido cristianos pasivos. Perdónanos, Señor, si hemos sido cristianos estáticos. Perdónanos, Señor, si nos contentamos o si nos satisfacemos solamente con tan poco. Perdónanos, Señor, por ofrecerte nuestras migajas de vida. Tú te entregaste por completo, Señor, y nos amaste. Señor, ayúdanos, Padre, en nuestra vida cristiana. Señor, ahora sabemos, Padre, que podemos avanzar porque estamos en Cristo. Señor, sabemos que podemos abandonar el mundo porque estamos en Cristo. Eres tú, Jesús, quien nos ha comprado. Eres tú, Jesús, quien nos ha librado del pecado. Eres tú, Jesús, quien ha comprado nuestra libertad y nos has hecho tus hijos y has puesto tu espíritu. Y eso, Señor, nos capacita para abandonar el mundo y nos lleva y nos guía a abandonarnos en ti. Queremos permanecer firmes, Señor, en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, para ser santos como aquel que nos llamó es santo. Ayúdanos, Señor, en esta semana. Muestra a nuestros corazones, Dios, qué cosas del mundo tenemos que abandonar, qué cosas del mundo estamos abrazando. Y no solamente, Señor, qué cosas del mundo, sino qué cosas nuestro propio corazón ha levantado, Señor, que lo estamos abrazando y que nos hace voltear a ver, Señor, cuán estancados estamos en nuestro cristianismo. Queremos avanzar, Señor. Llévanos, Padre, esta semana a abandonarnos en ti. Ayuda a mis hermanos y a mí, Señor, a que en estos días, Padre, aprendamos a abandonarnos a tus pies, a rendir nuestras vidas por completo a ti y permanecer firmes, Señor, hasta el día en que tú nos llames a tu presencia
o vengas por segunda vez por nosotros. Señor, y esa permanencia, pues no descansa tampoco, Señor, en qué tanto vamos a hacer nosotros, sino en que tú nos sostendrás. Tú nos sostendrás, Señor, hasta el final de nuestros días. Lo único que no queremos, Señor, es pasar esta vida desperdiciándola en algo para lo cual no fuimos creados. En el nombre de Jesús. Amén y amén.